El bautismo es un tema bíblico que en ocasiones se torna muy controversial debido a diversas interpretaciones. Una de ellas es el ladrón en la cruz que no fue bautizado y aún así fue salvo. Entonces la pregunta es, ¿el bautismo es importante para nuestro tiempo? ¿Aplica? ¿Necesito hacerlo? ¿O ya no es necesario para obtener la salvación? Esto lo revisaremos hoy en Carrera de Crecimiento. Bienvenido, crezcamos juntos. Dios te bendiga, mi nombre es Miguel Vital y te recuerdo que en este canal Carrera de Crecimiento desarrollamos enseñanzas bíblicas especializadas para el avance y crecimiento espiritual de cada creyente. Hoy estaremos comenzando una serie de videos relacionados al bautismo, tocando un tema diferente en cada uno de ellos, y hablaremos acerca del ladrón en la cruz, ese hombre que estuvo crucificado al lado de Jesús hace más de 2000 años y que alcanzó a entrar al reino de los cielos por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a revisar esta historia y crezcamos juntos. En Lucas capítulo 23, en los versículos 42 y 43, nos dice la Biblia: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Este versículo en particular es el que ha traído gran controversia en el entendimiento o la interpretación acerca del bautismo, porque muchos, considerando este pasaje, se muestra como que no es necesario el bautismo entonces para obtener perdón de pecados, porque este hombre no fue bautizado y aún así entró al reino de los cielos. Y entonces no es tan demandante el bautismo, no viene a ser tan importante de acuerdo a la interpretación, tomando en cuenta, repito, este capítulo o este pasaje en particular. Sin embargo, si consideramos otros puntos, podemos ver un aspecto completamente diferente a esta historia. En Mateo capítulo 9 nos registra un pasaje de un hombre paralítico que fue introducido por sus amigos a un lugar donde Jesús estaba reunido. Dice el versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo mostró hace 2000 años que Él tenía la autoridad de perdonar los pecados a las personas sin necesidad de administrar el bautismo. ¿Por qué? Porque la señal o la indicación de ir a bautizar aún no había sido dada. Jesús podía perdonar a las personas porque tenía ese poder y esa autoridad, y lo mismo sucedió con este hombre que estaba crucificado a su lado en esa cruz. Sin embargo, en ese momento, antes de que llegara la gran comisión, Jesús estaba haciendo esta obra sobre este hombre. Ahora, la gran comisión o el mensaje de Jesús o la indicación de que se vayan y se hagan discípulos y se bauticen, se dio después de que resucitó. Esto es, después de esa entrevista, esa relación o esa charla con ese ladrón que estaba crucificado al lado de él. En cada uno de los evangelios que podemos observar en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el último capítulo de cada uno de ellos nos hablan acerca de la resurrección de Cristo. El penúltimo capítulo de ellos nos hablan acerca de la crucifixión de Cristo. Entonces podemos encontrar que viene la crucifixión, que fue cuando el Señor Jesús estaba hablando con este ladrón, y en la resurrección es donde da la gran comisión a sus discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ahí manda a que se bauticen a las personas. Mateo capítulo 28 versículo 19 nos dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos, por otra parte, en el capítulo 16, versículos 15 y 16, nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas capítulo 24, versículo 47, que también nos registra la gran comisión, nos dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso habla acerca del arrepentimiento, del bautismo, que era para arrepentimiento, para perdón de pecados. Hace la referencia que es la misma gran comisión. Y también en Juan capítulo 20, en los versículos 22 y 23, el Señor Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, a quienes remitiere los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Hablando también de la administración del bautismo. Esto es la gran comisión. Toda la gran comisión
fue dada durante la resurrección de Cristo y no antes de morir. El hecho y la conversación que tuvo Jesús con este ladrón fue previo a morir, aunque ya estaba a punto de serlo, mientras estaba crucificado en la cruz. Entonces la pregunta es, ¿para quién se dejó el bautismo en este tiempo? Si hablamos de término dispensacional, encontramos que la ley terminó en la cruz y entonces viene el inicio de la gracia. La gran comisión fue dada para la gracia, aún estando en ese tiempo, aún estando bajo esa condición. Ahora, yo creo, y quizá tú lo has visto y has notado, cómo sí se habla de ir por todo el mundo, se habla de hacer discípulos, se habla de predicar el evangelio a toda criatura, pero muchas veces no se habla de bautizarlos. Sin embargo, el bautismo va incluido como parte de la gran comisión. No podemos extraerlo, excluirlo y citar solamente otras cosas como que vayamos a ser discípulos, como que los levantemos, como que vayamos a todo el mundo, como que les enseñemos todas las cosas, a que guarden y hagan todas las cosas que el Señor nos había enseñado, pero no el que se hayan bautizado o que se bauticen. El bautismo está puesto para este tiempo. Jesús lo dejó y lo estableció después de su resurrección y anunciando lo que habría de venir y lo que tendríamos que hacer todas las personas, y por lo tanto el bautismo debe ser ejercido por todo creyente. No es solamente un paso de obediencia o no es solamente algo como para rellenar parte de lo que el Señor nos ha mandado, sino que es un mandato de Dios para que lo hagamos creyendo en Él y haciéndolo con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. Otro error que encontramos comúnmente o escuchamos comúnmente acerca de este pasaje en particular del ladrón en la cruz es acerca del significado del bautismo. En Colosenses capítulo 2, en el versículo número 12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nos está diciendo que el bautismo es la sepultura y también representa la resurrección de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Aún Romanos capítulo 6, versículo 3 nos dice lo mismo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados, nos identificamos con su muerte? Entonces la pregunta sería, ¿cómo podría tener esta representación de muerte, sepultura y resurrección de Cristo, en este caso de este ladrón en la cruz, si Cristo aún no moría, ni era sepultado, ni resucitaba? La representación del bautismo, la figura del bautismo, la simbología del bautismo, el significado en sí del bautismo al tiempo de hoy es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús no podía bautizarse con esta representación si Jesús todavía no moría, no era sepultado y tampoco resucitaba. Entonces, básicamente en estos dos factores, tanto del tiempo donde Jesús dio la gran comisión después de resucitar y no antes de morir, y envió a bautizar después de resucitar y no antes de morir, y también en el significado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, en el significado en sí del bautismo, del hecho bautismal, es lo que nos da la respuesta para poder aclararle a las personas que consideran que por el ladrón en la cruz no haberse bautizado no es importante al día de hoy. Esa es una interpretación inapropiada y para ello hemos hecho este video. Si este mensaje te ha edificado, te invito a que le des un like, a que lo compartas para que más personas conozcan acerca de este tema y tenga mucha más relevancia. También te invito a que te informes acerca de nuestro Instituto Bíblico para que aprendas más y crezcamos juntos en toda la expresión de la palabra. Agradezco mucho tu atención. No olvides en suscribirte a este canal, en activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video, y recuerda, síguenos en esta serie del bautismo para que aprendas más acerca de él. Gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga, nos vemos pronto y crezcamos juntos.